El ex de Vicky, más complicado que nunca. Naceli, otra vez en la mira de la justicia. El conflicto entre Victoria Zipolitakis y su ex esposo Javier Naceli parece estar lejos de una resolución. La semana pasada trascendió la información de que Naceli se radicaría en el país para retomar el contacto con su hijo. Sin embargo, se acaba de saber que en realidad el empresario habría vuelto a la Argentina porque tiene un juicio que afrontar. Naceli debe sentarse sí o sí en el banquillo de los acusados y de forma presencial, ya que enfrentará el juicio por violencia de género que le inició Vicky tras la escandalosa separación de la pareja. La violencia se paga. Es lo único que yo no voy a negociar ni tocar. La violencia se paga. Porque no fue solo conmigo, fue con mi hijo también. Porque no fue solo conmigo, fue con mi hijo también. 911. Hola, ¿sí es para hacerte una denuncia? Sí, para Capital. Sí, ¿Qué sucedió? estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que te lo sean, por favor. Además de la continuación del juicio, la producción de la tarde pudo confirmar en exclusiva que la griega tuvo una buena noticia con respecto a su denuncia contra su ex. Tras la recusación que hizo de la jueza que llevaba el caso, hizo lugar a su pedido y la letrada no solo se aleja de la causa, sino que además solicita que se haga un nuevo sorteo para que la denuncia por violencia de género del ex de Vicky Zipolitakis siga su curso en otro juzgado. Habrá de hacer lugar a la recusación postulada por Victoria Jesús Zipolitakis y solicítese a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del Fuero que realice un nuevo sorteo automático para determinar el juzgado que habrá de intervenir. ¿Cómo quedó la situación judicial hasta el momento? ¿Qué pasará con el ex de la griega? Todos los datos y detalles del caso en exclusiva en A la Tarde. Bien, Diego Esteves y más información. Mira, la imputación es lesiones leves y despojo. ¿Qué significa despojo? Es porque él le había cambiado la cerradura y había dejado a Vicky Zipolitakis y a su hijo, bueno, fuera de la casa, en la calle. Despojo se llama eso. Despojo. Esas son las dos imputaciones. Yo les dije, estaba tramitando en el juzgado en primera instancia en lo penal y contravencional y de faltas número 12 de la ciudad. La jueza finalmente fue recusada después de un pedido. Aceptaba su recusación, ¿no? Claro, aceptaba su recusación porque la Cámara así le dio lugar a la petición de la defensa de Vicky Zipolitakis. Ahora se va a sortear el juzgado y sí o sí va a ir a juicio oral y público porque esta anterior jueza había dicho que podía ir a un juicio una probation, como se dice, es decir, cumplir con algunas condiciones y así evitar el juicio oral y público. Bueno, finalmente no. Se va a hacer. Esto le trae. Son tareas sociales la probation. Eso es. Sí, o bueno, cumplir con una revinculación. Sí. Esto a él, que buscaba notoriedad y que buscaba tener una cierta notoriedad buena con su labor en el banco, lo desespera porque básicamente no es bien visto en el banco, en ningún banco, ni en ningún trabajo, que un hombre tenga una denuncia por violencia de género, que tenga que viajar, que tenga que ausentarse de su trabajo, no en etapa de vacaciones, sino por esta presentación judicial, que también tenía esta perimetral por la que luchó Vicky y por la que, insisto, por lo menos cuando la entrevistamos y cuando la vi, ella lo que nos contó públicamente fue que ella no se negaba a la revinculación. Era tan chiquita la criatura que no podía permitir que la revinculación no sea con una persona de la familia, además de una persona que la justicia imponga. Finalmente esa revinculación, desconozco por qué parte, no se dio. No se dio. Bueno, vamos a preguntarle a la abogada, a la doctora Lorena Tafarel, es la abogada de Vicky Zipolitakis. ¿Cómo estás, doctora Tafarel? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Por favor, finalmente, la revinculación con el padre, el hijo de Vicky, ¿la ha tenido? En los casos que hay violencia de género, la revinculación siempre se da, esos encuentros se dan donde la seguridad del menor y la integridad física y emocional esté garantizada. Cuando en algún momento eso se quiebra, automáticamente la justicia determina que se debe suspender hasta tanto las personas a revincularse o las partes hagan algún tratamiento psicológico o la misma asistente social vuelva a sugerir que se continúen con las revinculaciones. Las revinculaciones se tienen que dar en un ámbito donde el menor no corra riesgos. Perfecto. De ninguna
tipo de violencia, Doctora, ni física ni emocional. Sí, doctora Sí. Taffarel, ¿y ahora cuál es la expectativa? Este paso que va a dar la justicia, digo, con la venida de el ex de Vicky a la Argentina, ¿cuál es el próximo paso? El acusado en este juicio tiene la obligación de estar presente en los días que se va a llevar el juicio, no solamente cuando tenga que declarar. Sí. Ya acompañando la información que brindó el compañero de ustedes, Sí. les aporto que ya fue sorteado un nuevo juzgado, que es el juzgado de faltas número 15, que es una jueza mujer la que va a llevar adelante el juicio, y es mi deseo como mujer, como madre, como defensora de la justicia para las víctimas de violencia de género y para esta sociedad que se está transformando, es que este juicio sea con perspectiva de género y que sea con ojalá. perspectiva de infancia, que es tan importante para que el mensaje social llegue, el mensaje a la sociedad llegue. Doctora La anterior Taffarel, también, ¿no? La anterior también era mujer, la jueza Sí. Laroca, Sí, que y- bueno, fue recusada por eso. ¿y por qué fue recusada, digamos, en qué se basaron? Esta parte consideró que hubo parcialidad en los juicios de donde está establecida una denuncia por violencia de género. La víctima tiene que prestar conformidad a la probation. Si la víctima no presta conformidad, y Vicky fue clarísima en la audiencia y dijo, Sí. no, yo quiero que se realice el juicio oral y público. Aún así, la jueza decidió otorgarle la probation. Esta parte consideró que había parcialidad. Los Claro, abogados claro. querellantes de Vicky en esa denuncia apelamos a esa decisión, la Cámara lo dio vuelta y después decidimos recusar a la jueza por temor de parcialidad, porque era la misma jueza la que iba a llevar adelante el juicio oral. Claro. O sea, la misma jueza que le dio el beneficio anteriormente. Entonces, nuestro temor de parcialidad era real y la misma jueza decidió hacerse un costado y aceptó la recusación. Perfecto. Y dijo, si hay temor de que la parte sienta que yo voy a ser parcial, no quiero que la parte viva esa situación. Bien. Dice, va a haber un debate oral y público Uf. donde las personas van a ver cómo es un juicio oral por violencia de género. Ahora, doctora, ¿cuál es la pena máxima acá? ¿Cuáles son las consecuencias más gravosas que podría sufrir Naceli? Y si Vicky está dispuesta a llegar hasta el fondo, porque de alguna manera también está dañando lo que sería la imagen del papá. Recién nos contaba Débora que probablemente esto le traiga complicaciones laborales al papá. Y después empieza con el tema de, bueno, con eso no te puedo pasar la plata de alimentos. Es como si fuera un perro que se muerde la cola en este caso, doctora. ¿Hasta dónde piensa llegar entonces? ¿Hasta lo más Vicky, gravoso? Vicky como mujer y madre jamás va a permitir que una persona le haga daño, ni a ella ni a su hijo. De eso estoy segura y esta parte letrada la va a acompañar siempre para defenderla en esas situaciones y en cualquier otra donde sea atacada. Si es el padre, y bueno, lo lamentamos muchísimo, pero o sea, no es esto nuevo. Previo a esto había un video circulando donde Sí, sí. esa persona intentaba sacarle el celular, o sea, no es esto un invento o alguien que duda del relato de la víctima. Nunca se duda del relato de la víctima. El relato de la víctima y el lenguaje corporal que expresa alguna víctima de violencia de género cuando relata los hechos es terrible, es conmovedor. Entonces no puede quedar impune esa situación, porque la persona que cometió abuso tiene que reformular su psiquis. No está bien ser un abusador, no está bien tener a alguien de víctima. No está bien ejercer violencia intrafamiliar, porque los hijos terminan dañados igual, con o sin juicio, terminan dañados por la violencia que se vivió, total, por la violencia que se totalmente. ejerció en ese hogar o en esa familia. Sí, doctora. Taffarel, ¿se contempla en algún momento que el padre tenga la posibilidad de reencontrarse con su hijo? Todos los padres tienen la chance judicialmente de apelar las medidas, de presentarse, de declarar, de aportar pruebas. Todos los padres que son excluidos del hogar, los padres que son apartados, absolutamente todos. El acceso a la justicia en Argentina está garantizado porque es un país democrático. Doctora, y usted además de Hay acompañarla... hay padres que deciden presentarse a la justicia y hay padres que deciden ir a los medios. Tal cual. Sí. Esas son decisiones personales que yo no voy a cuestionar. Bien. Le preguntaba si además de acompañarla en este proceso, también la acompaña en lo que tiene que ver con los convenios de alimentos y manutención del menor. A Vicky. Sí. También. Ay, perdón lo del pelo, pero estoy en el No pasa nada, no en pasa el nada. enjoy y se me vuela todo, perdón.
¿Y cómo está avanzando ese sí. tema entonces, no? Porque también era un tema preocupante para Vicky. Está en camino, no puedo hablar mucho de eso porque hay una medida cautelar, pero se está haciendo todo lo que corresponde y yo sé que vamos a llegar a un buen puerto. Doctora, una cortita que tiene que ver qué pasa cuando Naceli llegue a la Argentina, pero otra que tiene que ver con la criatura en sí, sin ahondar porque es menor de edad y lo cuidamos, pero ha pasado un poco más de tiempo. Tengo entendido que no ha querido en algunas oportunidades el propio bebé vincularse. Entonces pregunto, ¿existe la posibilidad de tener que acceder a una cámara Gesell para ver cómo avanza esa cuestión con respecto a la relación del nene con el papá? Hay muchos medios de prueba que utiliza la justicia para poder entender lo que sufre o no un menor en esos reencuentros o las vivencias que ha tenido. Esas pueden ser pericias psicológicas, pueden ser entrevistas con la misma asistente social que lleva adelante el encuentro, puede ser cámaras Gesell. Todo depende de la capacidad de expresión que tenga el menor. Claro. Porque Sí, yo obviamente, sincera, si tiene 2 años, mucho no hablan, Claro. su vocabulario voy a- no es tan extenso, entonces todas esas pericias se hacen a través de los juegos. no voy a profundizar porque no quiero cometer una infidencia, pero yo vi Te agradezco. la manera de actuar de ese nene y me parece que es clave y fundamental que tenga esa oportunidad porque ese nene expresa. Entonces me parece que es fundamental. Para tranquilidad de todos, la madre se está ocupando de que eso mejore y cambie. Bien, Gracias. Y desde la justicia también, y la justicia intervino, Sí, la sí, justicia sí. intervino y tomó medidas de protección para el menor. Que esas medidas que toma la justicia, y esto lo quiero dejar clarísimo, las toma la justicia para proteger al menor, no es a pedido de la parte. No es que va una mamá y dice, yo quiero esto. Bueno, eso es lo que... Escucha el relato de la mamá y escucha a los menores. Y a partir de esas entrevistas que tienen con psicólogos, con psicopedagogas, con abogadas del mismo juzgado que están asesorando a las víctimas ahí en el caso de que vos no tengas tu propia abogada, después la justicia, cuando recibe ese informe, toma las decisiones que debe de tomar, prevaleciendo el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es la integridad física y emocional. Entiendo a qué se refiere porque básicamente las declaraciones de Naceli públicamente, en vez de hablar de la justicia, hablaba de Vicky como que Vicky le había puesto la perimetral y le fue la justicia. Pero no me contestó una pregunta y saber qué es lo que sucede cuando llegue Naceli, qué es lo que va a pasar cuando Naceli llegue al país. No lo sé, eso lo sabe él. Yo no tengo idea. En principio va a tener que estar perimetral presente en todas las persiste. audiencias del juicio oral y público. La perimetral persiste todavía, digo, a eso me refiero. Sí. Perfecto.